El siguiente mensaje por el pastor Gelman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. Estamos viendo estas cartas en las que el Señor Jesucristo manda unas cartas a las iglesias existentes, reales, tangibles, visibles de aquellos entonces. 7 iglesias que estaban recién formadas. Los discípulos tuvieron ahí una que otra participación, alguna que otra intervención, Pablo siendo uno de ellos. Y son estas 7 cartas donde Dios le habla a 7 iglesias en las que les dice cosas muy importantes que, como todas las predicaciones, tienen el ellos y en aquel entonces, y tiene el nosotros el día de hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y no pasa de moda. Las noticias terribles que escuchamos este fin de semana para Dios no son ninguna novedad. El Señor las conoce todas y cada una de ellas. Y es importante que nosotros también pongamos atención a lo que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Vamos a leer, esta es la 4ª iglesia que vamos a ver, el mensaje a Tiatira, 2 de Apocalipsis, versículo 18, y si usted no tiene una Biblia, en la parte de atrás tenemos. Dice así el versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a tu palabra con temor y reverencia, sabiendo que esto salió de tu boca y que es tan verdadero hace 2000 años como el día de hoy, como lo será en el futuro, Señor. Y venimos a pedirte que nos ayudes a ser sobrios, a ser entendidos, a tener un corazón dispuesto y deseoso para que tu palabra penetre lo profundo de nuestros corazones y haga lo que tiene que hacer. Te damos gracias que no vuelve a ti vacía, y más gracias te damos, Padre, porque te trae a ti toda la gloria. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Creo que cada año todos nosotros, dependiendo de la temporada, vemos cómo se alerta a la gente, al público, por medio de la radio, la televisión, de las inclemencias del tiempo.
Cuando hay mucho calor le dicen prepárese porque va a estar muy caliente, hidrátese, tome agua, no ande mucho tiempo en el sol, prepárese, cuidado con los niños, no deje bebés en los carros, animalitos. Y si es invierno, lógicamente la gente se prepara, compra sus colchas, compra sus calentones, lo que necesite. La gente se prepara. Y ha sido muy particular de los últimos tiempos el que nos demos cuenta de cómo la gente de una manera muy intencional se prepara cuando hay alertas. Dicen, va a caer una nevada y van a caer 3, 4 pies de nieve. Y la gente sale corriendo a los supermercados y se abastece de todo tipo de víveres, etcétera, etcétera. Los vemos ahí en la calle, ¿no? Cuando hay huracanes, los vemos poniendo tablas en las ventanas o tape o lo que le pongan para protegerse de los vientos. Y es notorio que a pesar de que los meteorólogos hacen uso de todo tipo de tecnología moderna para prevenirnos y alertarnos, así como sucedió con el huracán Patricia que venía con una fuerza destructora espantosa, la NASA eventualmente dijo, de uno de los que estaban viendo todos los radares, dijo, prepárense, porque esto va a ser una catástrofe. Vimos el giro, por la gracia de Dios, vimos el giro de que aquello que iba a ser tan destructivo, de repente en México no causó ni una sola muerte. En Texas desafortunadamente sí, con la cantidad de agua que cayó. Y lo que quiero decirles es lo siguiente, nosotros ponemos atención a advertencias humanas de una manera en ocasiones muy intensa. Vemos cómo, les digo, la gente se prepara y está bien prepararse, yo no estoy diciendo lo contrario. Es importante que la gente escuche las alertas, se prepare, pero sin embargo está el elemento humano, está el elemento error, está el elemento cambio impredecible de las condiciones meteorológicas. Todos lo sabemos. Por más tecnología, más preparación, más computadoras, los cambios son parte de nuestra vida. Y lo que me llama la atención es que a lo imperfecto, a lo humano, nosotros le ponemos una seria atención. Y a Dios, no. A Dios no. Nos dice una serie de cosas muy claras, muy específicas, y en muchas ocasiones desafortunadamente seguimos viviendo la vida como si Dios estuviera tonto o no supiera lo que está haciendo. A mí no va a pasar nada. ¿Por qué me preocupo? No me voy a morir, no va a pasar nada. Voy a seguir viviendo la vida como la he vivido hasta el día de hoy. Y esta carta es una carta de una advertencia muy específica. Esta es la carta más larga que le manda el Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Y no únicamente es la más larga, es una de las más fuertes que el Señor Jesucristo le habla a una iglesia. A una iglesia que había sido fundada, sabemos gran cosa de ella, pero había sido fundada y tenía buenos principios. Era una gente que había creído al Señor Jesucristo y que estaba en existencia haciendo las cosas que en un principio el Señor les había mandado que hicieran, pero que eventualmente se corrompió, se echó a perder. Y creo yo, y espero que también ustedes estén de acuerdo, ¿no?, que la presión en medio de la cual esta iglesia vivía fue tanta, les estoy hablando de una presión negativa, fue tanta que la iglesia empezó a ceder, empezaron a ser permisivos, empezaron a relajarse con su manera de creer y obedecer al Señor Jesucristo. Y cuando le escribe, me encanta, o sea, siempre en medio de cualquier situación
bien intensa de la palabra de Dios, sea a manera de juicio, como en este caso en parte, siempre la gracia y la misericordia de Dios está presente. Siempre vemos cómo el Señor en su misericordia nos habla, nos atrae hacia Él, nos exhorta con gracia, con misericordia, con cuidado. Y es precisamente que después de su introducción, en donde el Señor Jesucristo quiere que quede muy claro quién es el que lo está escribiendo, esta carta, porque pasaba una cosa en esta ciudad de Tiatira, una ciudad que estaba relacionada con Roma, donde el César era ahí el que tenía poder en toda esa región, y ustedes tal vez sepan de la historia griega, romana y toda la historia de aquellos entonces, de que los gobernantes desde Faraón eran descendientes de deidades, eran hijos de dioses. Y aquí César, aunque no vivía ahí en Tiatira, pero era supuestamente un hijo de una deidad. Se llegó a atribuir que César era hijo de Apolos. Entonces, si el César era una deidad, su papá tenía que ser una deidad. Y el que era papá de César, supuestamente, en algunas partes que leí, pues era Apolos. Ahora, a la hora que el Señor Jesucristo se empieza a dirigir a esta iglesia, lo primero que hace, y es la única parte en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, es la única parte donde el Señor Jesucristo habla de Él mismo, a diferencia de todo el Nuevo Testamento, como el Hijo de Dios. Empieza en el versículo 18 y dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. César, aquí está el que creó a tu padre, el universo, las estrellas, el mar, todo lo que en ellos hay. El Hijo de Dios, el Dios mismo, te está enviando una carta, iglesia. Así es que ponle mucha atención. Si tú has cedido ante la presión del César, te quiero decir que uno mayor que el César está aquí. Es el Hijo de Dios. Que no te quede la menor duda de que Dios mismo está mandando esta carta. El Dios que dice su palabra habrá de regresar, y que mientras lo conocemos a través de la Escritura, por todo lo que estamos viendo, como el Dios que a la hora de que manifieste su ira, dice que todo el ruido de los mares, los volcanes, no se podrá comparar con el ruido que saldrá de su boca. Todos los rayos de la tierra, todos los huracanes, los tsunamis, toda catástrofe que pudiera llegar a tomar lugar sobre la faz de la tierra, no se va a comparar a cuando Dios hable, cuando el Señor Jesucristo hable en juicio sobre la tierra. No se va a poder comparar. Para cualquiera que haya escuchado, el otro día nos estaban platicando de cómo se escuchaba cuando estaba temblando en la Ciudad de México. Sé que algunos de ustedes estuvieron ahí, dicen que oían como un rugir extraño, donde tronaban las paredes. Dice una cosa que te sobrecogía de terror. Fue un temblorcillo de 7.5 en la escala de Richter. Hermanos, dice la palabra que cuando Él se manifieste, dice que los montes se van a querer esconder de su ira. Eso que está inanimado que vemos, se va a querer esconder de la ira de Dios. Y aquí Jesús le dice: iglesia de Tiatira, yo soy el que te está hablando. Ponme mucha atención. Empieza así esta carta y lo dice: para cualquiera que tenga alguna duda, el que tiene ojos como llama de fuego. Yo creo que ustedes han escuchado que un rayo láser de alguna intensidad no hace nada. Traemos un lásercito, podemos apuntar.
No hacen gran cosa. Pero junta 100 o junta 1000 y te agujera el metal. No sé cuántos, pero te agujera el metal. Dice aquí la palabra de Dios que Él tiene ojos como llama de fuego, en lo que te quiere decir que no hay una sola cosa adentro de ti que Él no pueda ver y la pueda ver a la perfección. Que cualquier cosa que la quiera tapar, la vista de Dios la va a quemar y la va a dejar al descubierto. ¿Recuerdan el Salmo? Como dice su palabra, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, tú la sabes toda. Imagínate el día que tú estés ante el trono del juicio del Señor Jesucristo y que le quieras decir a la hora de que te dé una sentencia que tú crees que no es correcta y le quieras decir, Señor, te equivocaste. Y Él sepa, antes de que tú lo hayas pensado, lo que le vas a decir, y el Señor te conteste y te diga, no te conozco, no sé quién eres. Este es el Dios que le está hablando a esta iglesia y luego le dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce fino, el bronce refulgente, el metal que el Señor Jesucristo representa, no es como un zapato de charol. No es como un zapato que tiene punta de fierro para que si algo te cae en los dedos te golpee. Sus pies son de bronce, haciéndote saber su poder, haciéndote saber que, como dice la palabra de Dios en el capítulo 21 de Mateo, versículo 24, dice así, y el que cayere sobre esta piedra, sobre esta roca, será quebrantado. Dice el Señor Jesucristo, el que venga a mí va a ser quebrantado, va a ser transformado, va a ser renovado, va a ser visitado por el Espíritu de Dios de tal manera que toda su arrogancia va a quedar en un lado. Dice, el que caiga sobre mí, por eso dice, ven a mí, si estás cansado y trabajado y yo te voy a hacer descansar. Te va a hacer descansar de tu arrogancia que te ha llevado a pecar contra Dios y que lo único que ha hecho en tu vida es causarte más dolor. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y lo dice esto el versículo, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Tú no vas a querer que el peso de la ira de Dios caiga sobre ti. Tú no vas a querer eso. Estas cosas, hermanos, están inimaginables. Él quiere que tú sepas que Él es el Dios del cielo y la tierra y que esto no es un juego. Y le habla a esta iglesia y le dice, me encanta que se presente el Señor Jesucristo como quien es, como Dios. Y le dice, yo conozco tus obras. Y una cosa que tenemos que tener nosotros cuidado, hermanos, con la cuestión de las obras, es que una fe sin acción es confusión. Eso es lo que es. El libro de Santiago, cuando escribe, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dicen, oye, pero espérate, ¿qué no nos han enseñado aquí que no somos salvos por las obras? Claro, no somos salvos por las obras, somos salvos para obras. Pero digo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que en gratitud a su Dios va a obedecerlo, se le va a notar, se va a tocar la obra que está haciendo. No va a ser una cuestión subjetiva, imaginaria, en la que su fe es la que bendice a los demás. ¿Tú crees que Dios es bueno? Dice Santiago 2:19. Dice, bien haces, dice. También los demonios creen, pero ellos tiemblan.
Ah, caray, o sea, espérate. Entonces quiere decir que si esto es cierto, entonces hay una acción, hay una consecuencia, por supuesto que sí, y en el mismo infierno temen. La pregunta es, ¿y el creyente teme a Dios? ¿Le hace caso a Dios de tal manera que se note? ¿Que te preocupes tú por buscar cómo le das la gloria al Señor Jesucristo con tu vida, con tus pensamientos, con tus palabras, con tus actitudes? Se nota. Dice, porque si no se nota, entonces lo que pasa es que la fe que tú tienes es una fe falsa, que no te ha salvado. Una fe que está puesta en un ser que a lo mejor no es Dios. Dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Quieres saber eso? Se te tiene que notar que tú eres una persona que ha nacido de nuevo, que ahora tiene un temor reverente del Señor Jesucristo, porque no únicamente les dice, yo conozco tus obras, dice, y amor. O sea, todos los que estamos aquí, si no todos, la mayoría sabemos que el amor es paciente, es benigno, es bueno, no es contencioso, no busca lo suyo, no es arrogante, etcétera, etcétera. O sea, el amor es una acción. Y Jesús le dice, yo conozco tus obras y veo tu amor. Se nota que tú eres una persona que has entendido que lo primero que caracteriza a un hijo de Dios es su amor por Dios. Me amarás a mí con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo lo veo, dice el Señor, yo lo veo. Yo lo veo. Dice, y fe. Si tú no tienes fe, tú no me puedes agradar a mí. Ahí tenemos el versículo de Hebreos. Dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. La fe salvífica, la fe que te salva, es una fe que está depositada en la persona y obra del Señor Jesucristo, de tal manera que lo que Él te dijo, tú lo crees. Pero no nomás lo crees, lo obedeces. Porque si no, entonces ¿de qué se trata la fe? No, yo soy cristiano, pero la Biblia no la leo porque no la entiendo. Yo te diría, mucho cuidado. Y ahorita vas a ver por qué mucho cuidado. Vas a tener que tener un mayor cuidado de lo que te estoy diciendo ahorita que veas más adelante el por qué te lo digo. Dice, no únicamente tienes tus obras, veo que eres trabajador, las haces por amor, las haces con fe y servicio y tu paciencia. O sea, ve el Señor Jesucristo a una iglesia en la que hay gente que así vive. La ve y la tiene bien identificada. Sus ojos, como llama de fuego, conocen a cada persona que ahí asiste. Las conoce perfectamente, las conoce por nombre. Dice, mi embrión, dice, el embrión de cada uno de nosotros, dice, vieron sus ojos. Y luego fueron formadas todas aquellas cosas de nosotros, sin faltar una sola de ellas. No hay una cosa de ti que Dios no sepa. No hay una cosa de ti en la que Dios no esté interesado. Una sola cosa no hay. Y les dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, tú veniste a la iglesia, como llegamos todos, batidos, manchados, golpeados, heridos, habiendo lastimado, habiendo ofendido, habiendo hecho tanta locura. Llegaste a la iglesia y ahí el Espíritu Santo de Dios empezó a transformar tu vida de tal manera que respondiste al Evangelio que te decía, si tú crees en el Señor Jesucristo serás salvo, y que a partir de ese momento tú empezaste a querer obedecer a Dios y fuiste siendo fiel. Fuiste siendo una persona diligente en lo que estabas haciendo. Una de las particularidades de un creyente es que va madurando. Nosotros, como dice la palabra, somos como la aurora del día que va en aumento, ¿qué dice? Hasta que el día es perfecto. Tiene que estar habiendo en tu vida una transformación que te esté llevando a parecerte cada vez más al Señor Jesucristo. Porque si eso no es una parte de la esencia de tu fe en la persona de Jesús, entonces probablemente pudieras estar viviendo una religión. No queremos nosotros vivir nuestra fe sin un objetivo que es cómo le damos la gloria al Señor Jesucristo. Obras sin fe es una tragedia. Fe sin acción es una confusión. Obras sin fe es una tragedia. Lo que haces
lo haces ahora por la fe en el Hijo de Dios que te salvó, para que tú ahora vivas para Él y lo que vivas lo vivas en la fe del Hijo de Dios. Que te tomas agua, que te sientas a comer, que tienes un trabajo. Señor, todo esto lo quiero hacer para la gloria de Jesucristo. Él es el autor y consumador de mi fe. Yo quiero honrarlo haciendo todo lo que haga, buscando cómo le doy gloria. Y aquí es donde cambia el tono. Aquí es donde cambia el tono y se empieza a dirigir a esta iglesia de una manera muy tremenda. Le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Déjenme les digo algo acerca de el nombre, porque desafortunadamente ha creado hasta un cierto tipo de dogma. Se ha hablado de Jezabel como un espíritu jezabélico. Esta persona en esa iglesia existía. Lo que no se sabe es si se llamaba Jezabel o si el Señor le puso ese seudónimo para relacionarse con ella, haciendo memoria de Jezabel, la esposa de Acab, que vemos en el libro de Reyes, donde esta mujer incitaba a Acab a fornicar, a violar la ley de Dios, a hacer locuras, a ser un idólatra. Hizo cosas terribles. O sea, no quiero entrar en la historia porque nos tomaría tiempo, pero busquen ustedes la historia de Acab, la historia de Jezabel, y vean la manera tan espantosa, el juicio que trae Dios sobre de ella. Dice la palabra que a la hora de su muerte los perros comieron de su carne. Cayó y se la comieron los perros. Y Dios se lo había dicho. Y aquí esta mujer está haciendo algo muy parecido a lo que hacía la Jezabel del Antiguo Testamento. Miren, hermanos, y aquí es donde quiero que tengamos un mayor cuidado con las cosas. El Señor ha sido muy claro en su palabra, en la que nos dice qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y si el Señor pone su iglesia, Él le ha dado las reglas. Nosotros no podemos añadirle ni quitarle. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios para hacer lo que Dios nos ha mandado. Les he insistido y se los vuelvo a suplicar, por favor, porque lo vemos el día de hoy, día tras día, congregaciones completas aplaudiendo, donde pastores dicen cosas completamente antibíblicas y están vueltos locos con ellos. Y les digo, por favor, lean la Biblia, vean a ver si es cierto que lo que está diciendo el pastor es bíblico. Aquí Dios le está llamando la atención a una iglesia y a su pastor. Quien haya sido el pastor de esta iglesia, no se sabe, pero tenía una mujer enseñando. Puso una mujer a enseñar. Les voy a leer y quiero que abran sus Biblias en la primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 9. Y quiero que veamos esta parte porque lo que sucede como resultado de la desobediencia es terrible. Estamos leyendo, una cosa seria, delicada. Primera de Timoteo 2. El versículo 9. Donde, hermanas, por favor, y ustedes saben, ustedes me conocen, he sido cuidadoso, he tenido tacto, he tratado de ser bien prudente en mi exposición de la palabra de Dios. Mi deseo, siempre que me paro aquí, es primeramente exaltar el nombre del Señor Jesucristo y busco intencionalmente cómo no pensar absolutamente ninguna persona de esta iglesia. Yo tengo que venir a ver qué es lo que Dios está diciendo y decir, esto es lo que Dios está diciendo. La razón que lo digo es por lo que vamos a leer, porque desafortunadamente
se desobedece esta parte de la Escritura. Y lo digo con todo el respeto a las hermanas, por favor, vean lo que dice aquí. 1 Timoteo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, que son creyentes. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Este es el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermanos, cuando un hombre se para en el púlpito, está ejerciendo una autoridad, la autoridad de la palabra de Dios. No tenemos otra. Esto tiene un peso bien tremendo. Entonces, si Dios dice, yo no le permito a la mujer que enseñe, ni que tenga autoridad sobre hombres, ¿habrá algo ahí que no entendamos? ¿Hay algo ahí que no nos haga sentido? Oye, pastor, espérate, pero los tiempos han cambiado. Ah, sí. Pues Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, para que no quedara la menor duda, dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Ah, o sea, ya no tenemos un argumento cultural. No. Esto, iglesia de Tiatira, le dice, es una cuestión de orden divino. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santificación como este. O sea que la mujer no más puede tener hijos y quedarse en su casa, no. Hay muchas otras partes donde mujeres en la iglesia actuaban como diaconisas, había profetas, había una serie de ministerios en los que la mujer sirve y servía y va a seguir sirviendo con el mismo honor que lo hace cualquier hombre, excepto la predicación de la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo nosotros una iglesia, fíjense las palabras, porque esa es una cosa muy trascendental. Dice, tienes ahí a una mujer que se llama Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellos, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero fíjense lo que dice aquí en el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, me puse a ver en el idioma original, tienen, dije, ¿qué quiere decir que la tengan? Y me fue a ver una palabra que la verdad me sorprendió mucho, una palabra griega que dice eco. Dice, y esta palabra es la que denota una posesión como de un matrimonio que se tienen el uno al otro. Esa enseñanza es parte de ellos. Dice, iglesia, hay entre ustedes personas que no se han enamorado de la enseñanza de esta mujer. Una mujer que seguramente engañó a la iglesia con sus profecías aduladoras, engañadoras. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener aquí mucho cuidado es la consecuencia de lo que causó su profecía. Empezó a llevar a hombres, a jóvenes, a fornicar. Dice ahí, a fornicar. Es decir, no estaban casados. Jóvenes que le empezaron a ver y empezaron a seguir su seducción
de tal manera que acabaron teniendo relaciones con personas no casadas, igual que ellos. El daño que genera una cosa como esas puede ser muy trascendental. Porque muchas personas que caen en fornicación de jóvenes dentro de una iglesia, hermanos, en ocasiones los trae a tal condenación que para ser restaurados esos hombres y mujeres es bien difícil. Pero no se detiene ahí. Dice, y a los que adulteran. Esta mujer, sus enseñanzas fueron tales que los hombres que estaban casados dejaron de ver las virtudes de su esposa. Y empezaron a ver la de una diabla. Y empezaron estos hombres a encontrar un deleite en otras mujeres que en la esposa que Dios les había dado. Cuando vemos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que Él detesta el divorcio. Lo detesta porque el placer que debiste haber tenido lo pierdes por una cochinada. El daño que le vas a causar a la persona que le prometiste amor hasta que la muerte te separara, la has acuchillado, la has dañado. Si eres el hombre que ha adulterado, si es la mujer que ha adulterado, al hombre lo cuchillas. Cuando hay hijos, el desgarre que les genera es irreparable. Hermanos, el 100% de los niños de padres divorciados sufren el dolor de un divorcio. Y está aquí Dios hablándole a una iglesia que había condescendido, puesto que vivía en un lugar donde las uniones laborales te exigían que le rindieras un culto a César. Y cristianos, ante la presión del lugar donde vivían, condescendieron. Como lo estamos viendo el día de hoy. Misión de Gracia tiene una página de Facebook. Y yo veo ahí en ocasiones situaciones donde gente aplaude la inmoralidad, donde se alegra de celebrar los matrimonios entre personas del mismo sexo, personas que se dicen creyentes. Y dice el Señor, ¿sabes? Yo te he regalado a todo el que está casado, te he regalado una esposa. Con la cual, fíjate, no solamente yo te estoy mandando que la ames como Cristo amó a la iglesia, te he pedido que te deleites con la mujer de tu juventud, que encuentres un deleite en tu esposa. Hace tiempo le preguntaba a un hombre en otro lugar, digo, ¿cuándo fue la última vez que le hiciste saber a tu esposa que la amabas? Digo, ¿cuándo fue la última vez que le diste un abrazo? ¿Hiciste algo significativo para mostrar tu amor por ella? Un joven. Y me acuerdo que se quedó pensando así como, y tardó un buen rato. ¿Saben qué me dijo? No me acuerdo. No me acuerdo. Dije, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Qué no fue el regalo que le pediste a Dios que te diera? Dice, sí. Somos por naturaleza tendenciosos hacia el pecado. Imagínense que luego llegue una fulana, una tipeja, a decirle cosas a la iglesia que están bien. Que ha hecho creer a la gente que no te va a pasar nada. ¿Sabes que Dios es tan bueno que no va a mandar nada al infierno? Yo estoy de acuerdo con ello. No te va a pasar nada, Él no te va a mandar al infierno, pero tú sí. Yo te vas a ver por qué. Él no te va a mandar. Te vas a mandar tú, si no obedeces. Le dice a esta mujer, dice, y les digo que la gracia, la misericordia de Dios, hablándole a una iglesia, la verdad de las cosas que a mí se me hace impresionante, que le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Y no nomás a ella, sino a todos los que hacen lo que ella hace.
las obras que tienen. Dice, yo les he dado tiempo para que se arrepientan y no quieren. Hermanos, ustedes tienen que haber leído, los que leen la Biblia, en algún momento dado el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, donde dice, si tu hermano peca, dice, ve tú a solas con él y arregla tu situación. Dice, si arrepiente, has ganado un hermano. Dice, si no, dice, ve tú con 2 o más y habla con él. Dice, si no se arrepiente, díselo a los pastores. Dice, si no se arrepiente, tenle por gentil y publicano. Córrelo de la iglesia. Aquí se ha tenido que hacer varias veces, hermanos. Porque una cosa que yo hice cuando me vine aquí fue decirle al Señor, no voy a jugar a la iglesia. Yo no voy a ser permisivo con esas cosas. Y le doy gracias a Dios por la respuesta siempre misericordiosa de Dios. Arrepentimiento, perdón, restauración, crecimiento, interés. Gloria a Dios por ese tipo de cosas. Dice, Jezabel, tú no te arrepientes. Voy a echar a tus hijos y a todos los que te siguen, a toda la gente que te sigue, y luego una advertencia brutal, la cual el día de hoy nosotros conocemos a través del internet y el periódico y todas las noticias. Dice, todas las iglesias sabrán. Hemos visto, hermanos, cómo el Espíritu de Dios ha expuesto gente que por no ser diligentes, celosos, apasionados por la palabra de Dios, por no tener en cuenta que es el que ve todas las cosas, el Hijo de Dios, el que tiene esos pies como de plomo, de cemento, de bronce, de hierro, por no considerarlo y tener tantito temor reverente, han condescendido con la presión y estamos viendo denominaciones completas dividirse. Nosotros sí amamos a todos, no importa. Nosotros también, hermanos. Nomás que saben que para eso existe el Evangelio, que te va a librar, que te va a dar vida, que te va a dar la salvación. Aquí llegamos todos igualitos, todos manchados de pecado, todos adoloridos en ocasiones por lo que hemos hecho, y somos aquí bienvenidos y somos recibidos por la gracia de Dios, y Él nos empieza a enseñar su palabra, no lo que el mundo nos está enseñando. A lo cual, desafortunadamente, muchos han estado escuchando y han estado condescendiendo con esas doctrinas que dice la palabra de Dios son de demonios. Y ahí tenemos el caso de Jezabel, que les digo, no era un demonio, era una mujer. Una mujer que se puso a predicar en un púlpito. Los engañó. Los engañó por desobedecer a la palabra de Dios. No quisieron escuchar la palabra de Dios. Seguramente les ha de haber impresionado algo de ella. Hermanos, el verdadero creyente es una persona que vive con una coherencia con su fe, una cordura con lo que está escrito. Ustedes y yo hemos visto gente que se dice ser creyente y en la iglesia es una y fuera de aquí es otra. Dice, yo veo todo, dice el Señor, lo conozco perfectamente bien. Y te dice el Señor, ¿sabes qué? Yo te doy tiempo que te arrepientas. Tiene que haber una congruencia con tu fe. Tú eres una persona que me ama. El que me ama guarda mi palabra. Y el que guarda mi palabra será visitado por mi Padre. Y vendremos el Padre y yo y haremos morada en él. Dice, los voy a echar en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, dice el versículo 22, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cuáles obras? Las obras de Dios. Las obras de amar y conocer al Señor Jesucristo. Llegaron unas personas con el Señor Jesucristo, dice, muéstranos las obras de Dios. Dice, ¿cuál es la obra de Dios? Dice, la obra de Dios es que le conozcan a Él y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Tú quieres saber cuál es la obra? La obra es que conozcas a Jesús, de tal manera que si lo conoces, entonces lo obedeces. Y luego se dirige a
aquellos que dentro de la iglesia no han manchado sus vestiduras de pecado. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué les estaría enseñando? ¿Qué les estaría enseñando acerca de Satanás? ¿Qué les andaba diciendo de las cosas místicas? Hermanos, yo los quiero exhortar a que se enfoquen. Hace unos días el Señor trajo a mi mente una parte de la Escritura de Deuteronomio. Se las voy a leer y si gustan subrayarlas, a mí me encanta, se me quedó grabada desde que la leí la primera vez. Es del capítulo 29 de Deuteronomio, en la que el Señor desde muy al principio deja muy establecido, y se los digo porque me ha tocado ver gente, y me puede decirlo porque en ocasiones amo a estos hermanos y hermanas, muy místicos, poniéndole nombres a los demonios y que este demonio se llama así y este demonio se llama asá. Les voy a decir algo, si a la gente viéndola no la conocemos, imagínense a alguien que no vemos. ¿Les hace sentido? Es lógico. Las cosas, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas que están reveladas son para ti, son para tu familia. Las que están ocultas, no te metas con ellas, son pertenencia de Dios. De lo que hablábamos hace 2 domingos, cuando les decía del elemento tan tremendo del sufrimiento, donde hay un elemento de misterio para nosotros. No lo conocemos, no sabemos por qué gente buena sufre y por qué la gente mala en ocasiones les va tan bien, no sabemos. Sabemos cuál es el fin de su camino, como dice el Salmo 73. Sabemos qué es la eternidad a oscuras, en la llama de fuego que no se apaga. Pero ¿por qué suceden? ¿Por qué vemos a los impíos prosperar y a los justos sufrir tan tremendamente? Yo les aseguro que en los lugares como Siria, donde hay estas persecuciones, hay creyentes que están siendo perseguidos de una manera horrenda. Dios tenga misericordia de nuestros hermanos en la iglesia perseguida sobre la faz de la tierra, que a la hora de que los arrastran a las cárceles no niegan su fe. Son gente que se mantiene con su fe en el Señor Jesucristo bien puesta y están dispuestos a que los maten, y leemos de ellos cómo los han matado. Las cosas que son ocultas, que tienes que andarte metiendo a querer conocer a Satanás. ¿Qué tienes tú que andar haciendo reprendiéndolo? Si tú encuentras una parte, en cualquier parte de la Escritura, donde diga que nos han mandado a reprenderlo, quiero que me lo enseñes. Yo te voy a decir, porque las he leído todas, ¿dónde está que el Señor Jesucristo es la única persona que los ha reprendido? Y reprendiéndolos, el Señor Jesucristo dijo, sal de ahí. El ángel, disputando el alma de Moisés, ¿qué le dijo al diablo aquel? El Señor te reprenda. ¿Por qué no fue él? Los ángeles son mayores, dice la palabra, en potencia. ¿Por qué no reprendió? Yo hubiera sido ese arcángel y yo no sé qué hubiera hecho. Pero ya sacó mi espada y lo veo. Dijo el Señor, te reprenda, Satanás. Nosotros nos mantenemos buscando cómo crecemos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Dice, y a estos que no tienen esta doctrina, les quiero decir lo siguiente: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo. Otra vez dije yo, tenéis, dije, ahora sí, vamos a ver de qué habla aquí. El Señor les dice, ¿sabes lo que tienes? Lo que tienes va a ser difícil cuidarlo. No imposible, yo estoy contigo, yo te voy a dar la gracia, te voy a dar el poder, pero va a estar dura la fe. La fe, vas a pasar por tribulación, el Señor Jesucristo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, reténlo, dice, agárrate de él, quédate con ello, crece en el conocimiento.
Dice, hasta que yo venga. Dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La pregunta es, de los que estamos aquí el día de hoy escuchando esto, leyendo esto, ¿quiénes estamos plenamente convencidos de que va a regresar? Dice, guarda esto hasta que yo regrese. Si es así, entonces nuestra vida tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Dice, porque sabes, dice el Señor, yo te voy a dar que reines conmigo. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, al final de los tiempos, el Padre le va a entregar su herencia. Le va a regalar todo aquello que le había dicho que le iba a dar. Y saben, la cosa más gloriosa de todo es que dice que nosotros somos coherederos con Cristo. O sea, vamos a participar de la herencia que el Señor Jesucristo va a recibir. La herencia de Jesucristo, nosotros también la vamos a disfrutar. ¿Saben qué parte es esa? Dice que vamos a gobernar las naciones de la tierra con Él. ¿Cuánto tiempo? Hasta donde alcanzamos a entender, 1000 años. Viene el Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra, va a establecer su reino milenario aquí, y los que guardaron la fe, vamos a reinar con Él 1000 años en las naciones, aquí en la tierra, donde habrá gente a la que habremos de tratar con una vara de hierro, porque no quisieron nada. Dice, al que venciera, el versículo 26, y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. O sea, esa es una expresión desconocida. No logré encontrar un teólogo que dijera que era la estrella de la mañana. Jesús es la estrella de la mañana, pero ya vamos a estar con Él, lo vamos a tener con Él. ¿Qué quiere decir? No sé. Pero lo que sí es que vamos a estar reinando con Él por toda la eternidad. ¿Quiénes? Los que leen. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Así empieza el capítulo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado. Feliz, bendecido el hombre, la mujer que lee la palabra que está escrita. Ay de aquel, dice al final, el que le quite o el que le ponga. Por supuesto que entre estas dos, y el que le mueva ahí, que las altere, que las rebruje. Ay de aquel, dice el Señor. Yo voy a traer las plagas que están escritas en este libro sobre él. Decimos, oye, pero pues Dios es un Dios de misericordia. Claro que sí lo es. Claro que sí lo es, pero te dice su palabra que todo lo que está aquí escrito está probado porque se vio en su vida, en su muerte, y está probado con su resurrección. Entonces lo que queda es una sola cosa, que va a regresar. Va a regresar. Vamos a empezar a cerrar y quiero que veamos una parte vamos a ver dos citas. No me voy a poder meter a todas ellas, pero bueno, vamos a ver 3 citas porque sí quiero que lo que te dije hace rato, que te dije, vamos a poner atención a esto. Quiero que subrayes este versículo. Es en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Antes de leer, y lo vamos a pasar a Lucas, Juan, capítulo 12, versículo 48. O sea, Jesús ya vino, ya nos dio su palabra, y aquí está escrito, dice el versículo 48 del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Fíjense lo que dice así. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Nadie, fíjense lo que les voy a decir,
Ningún ser que está en este cuarto, ni fuera de este cuarto, ni sobre la faz de la tierra, le va a poder decir: Señor, tú eres injusto, me estás mandando al infierno. Se va a decir: yo te di mi palabra. Y a los que no conocen la palabra, los va a juzgar de acuerdo a su justicia y su misericordia. Eso, hermanos, está fuera de nuestro entendimiento. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo le va a hacer? Sabes que yo ahí no me meto. Yo me meto en que a mí me mandaron a predicar el evangelio y es lo que voy a hacer. Esa es mi responsabilidad. Vamos a ver ahora el capítulo 24 de Lucas. Y después vamos a cerrar con la escritura que les voy a dar. Lucas 24. Vamos a ver desde el versículo 36. Ya el Señor Jesucristo había resucitado. Y les dice así, versículo 36 de Lucas 24, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. Y vean lo que les dice aquí. Les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Vamos a cerrar viendo el Salmo número 2. Mi Biblia tiene un subtítulo ahí, que les he dicho que no necesariamente siempre son lo más adecuado los subtítulos que les han puesto ahí, porque luego te pones a verlos y te encuentras que le puedes poner algo que va más en línea con lo que pusieron. Dice así el Salmo 2. ¿Ya lo tienen? Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos nada que ver con la palabra de Dios y el cristianismo y todo esto que tiene que ver con eso. Vamos a echarlo. Vamos a hacer nuestras propias religiones. Vamos a hacer en las iglesias lo que nosotros queremos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, te he presentado delante de todo el universo. Pídeme y te daré las naciones, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar
honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Tú eres uno de esos. Tú eres uno de esos. Tú eres uno de esos que has tomado la palabra de Dios tan en serio, que vives preparándote como se prepara la gente cuando viene una tormenta, cuando te anuncian que va a haber una catástrofe. Le hablas a otros para decirles que esto está por acabarse, que un día se van a topar con el juez, la última autoridad del universo, en donde estarás solo tú y tu alma, y donde el fallo que salga de la boca de Dios será el último. Él es la suprema corte de justicia del universo. Él es el juez perfecto que no ha perdido ni un solo caso. Él es el que dicta la última sentencia. No va a haber ahí palabras que te justifiquen. No va a haber ahí quien te defienda. Si el Señor Jesucristo no es tu Salvador, va a ser tu juez. Y hermanos, las iglesias el día de hoy se ven afectadas por la condición de cada creyente que cree o no cree en la palabra de Dios, y que muchos de ellos sí han tenido la doctrina de Jezabel, adulterando, violando los mandamientos, haciendo caso omiso de que va a regresar, de que le van a dar cuenta todos y cada uno de los seres que han existido, los más de 70 billones de personas. Este fin de semana, 150 o parecido de personas perdieron la vida en un momento, y con ellos 185,750 más, 200,000 personas diariamente están perdiendo la vida en un momento sobre la faz de la tierra. De repente, ¡pum!, le dio un ataque al corazón, se murió. Lo atropelló un carro, ¡pum!, se murió. Tuvo un accidente, se murió. ¿Alguien les está advirtiendo? Y a ti que se te está advirtiendo tan claramente, ¿de qué manera vives? ¿Qué estás haciendo? Es una iglesia, una iglesia a quien el Señor Jesucristo le mandó una carta. Y en su gracia les dijo: les doy tiempo que se arrepientan. Arrepiéntanse. No creas que eres eterno, te vas a morir. ¿Cuándo? Eso solamente el Señor lo sabe. Pero hermanos, esa tormenta se avecina y no tiene error. Es certero. Dice: velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Que el Señor nos bendiga, tenga misericordia de nosotros, la cual tiene el día de hoy, y te está dando oportunidad para el arrepentimiento. Si tú no conoces a Jesucristo, yo te animo a que tú busques integrarte a la iglesia, ser parte de ella, crecer en un conocimiento de Jesucristo, que te ayuden a saber de qué manera sirves a Dios, siendo tú un discípulo de Cristo, en el que eventualmente, en el tiempo que tome el Señor contigo, tú puedas invitar a otros a que conozcan a Jesús. No dejes pasar esta oportunidad. Dios te ama de una manera incomprensible. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Pero Padre, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu perdón, por tu paciencia para con nosotros. Cosas que vemos en tu palabra, que tú te fijas en nosotros. Cuánto más tú en tu perfección, Señor, no tendrás un amor perfecto para con nosotros, una paciencia perfecta, Dios. Gracias te damos, Señor Jesucristo, que aún en este momento estás sentado a la diestra del Padre intercediendo, sobre todo por aquellos que no te conocen, Señor. Yo te pido por los que me escuchan y por los que irán a escuchar de este mensaje a través de las personas que están aquí, Dios. Que seamos como heraldos de justicia, que anunciemos que tú regresas por segunda vez. Y tu palabra dice: bienaventurados aquellos que anhelan ese regreso. Padre, yo los bendigo y los pongo en tus manos a cada uno de ellos. Y Padre, juntos te pedimos que nos ayudes a vivir con esa sobriedad,
Porque bien claro también dice tu palabra que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y de repente vendrá el fin. Padre, que no nos tome descuidados. Seamos como aquellas vírgenes prudentes que a pesar de que eso viene, el día de hoy nos deleitamos amándote, amándonos, Padre, bendiciéndonos, siendo medios de gracia en la vida de aquellos que no te conocen. Úsanos, Espíritu Santo de Dios, y ayúdanos a ponerte mucha atención, Espíritu Santo, a lo que tú hablas a esta iglesia. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.